Durante décadas, médicos y científicos han escuchado relatos similares, casi siempre contados en voz baja, como si quien los narra temiera ser juzgado. Son historias de personas que, tras estar clínicamente muertas durante minutos u horas, regresan con recuerdos imposibles de explicar. Muchos hablan de una luz cegadora, de una paz indescriptible. Pero existe un grupo mucho más reducido, cuyos testimonios coinciden en algo profundamente inquietante. Afirman haber estado en el infierno. Hoy vamos a explorar uno de esos casos. Uno que no ocurrió en un libro sagrado ni en una película de terror, sino en una sala de urgencias común, sin cámaras ni testigos preparados para lo que vendría después. Todo comenzó con un hombre de mediana edad que ingresó por un dolor agudo en el pecho. Mientras lo preparaban para los exámenes, sufrió un paro cardíaco masivo. El equipo médico se movilizó de inmediato, aplicando descargas con el desfibrilador, inyectando adrenalina, realizando compresiones torácicas, todo el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Pero pasaron 10 minutos, luego 20, luego 30. Su corazón simplemente no respondía. En la medicina moderna, después de cierto tiempo sin oxígeno, el cerebro sufre daños irreparables. Para todos los efectos prácticos, el paciente estaba perdido. Cuando estaban a punto de declarar su fallecimiento, después de casi una hora de esfuerzos infructuosos, algo sucedió. Un pulso débil, casi imperceptible, apareció en el monitor. Contra toda probabilidad, había vuelto. Cuando recuperó la conciencia horas más tarde, el personal esperaba las reacciones habituales: confusión, miedo, preguntas sobre lo que había pasado. Pero él no hizo nada de eso. No gritó, ni lloró. Simplemente permaneció en silencio, con la mirada fija en un punto inexistente del techo. Pasaron horas en ese estado catatónico, ignorando a médicos y enfermeras. Finalmente, cuando una enfermera se acercó para tomarle la presión, él giró lentamente la cabeza y, con una voz rota, hizo una sola pregunta que heló la sangre de todos en la habitación: ¿sigo allá abajo o ya salí? Lo que relató después no se parecía a ninguna experiencia cercana a la muerte que hubieran escuchado antes. No hubo un túnel de luz, ni una revisión de su vida, ni el reencuentro con seres queridos. Describió una caída abrupta, instantánea, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y la realidad misma se hubiese rasgado. Lo primero que notó no fue el fuego ni el calor, sino la atmósfera. Un paisaje oscuro, opresivo, donde el aire se sentía pesado, denso, casi sólido. Era un silencio que no era silencioso, sino lleno de un zumbido bajo y constante, como el eco de un sufrimiento infinito. Explicó que el tormento no era un dolor físico infligido por otros. Era algo mucho peor, algo interno. Dijo que era una sensación aplastante y constante de culpa, vergüenza y desesperación, amplificada a niveles insoportables. Imaginen cada mentira que han dicho, cada persona que han herido, cada mala decisión que han tomado, todo reproduciéndose al mismo tiempo, en un bucle sin fin, dentro de su propia mente. No podías escapar, porque el verdugo eras tú mismo, relató. Era como si todo lo que alguna vez había ocultado en los rincones más oscuros de su conciencia, ahora se proyectara frente a él, para él, por él. Una de las cosas más extrañas que describió fue la ausencia de demonios o monstruos con cuernos y tridentes. En su lugar, habló de presencias, entidades sombrías, sin forma definida, que simplemente estaban allí. No hablaban, no atacaban, no castigaban activamente. Simplemente observaban. Pero esa observación, dijo, era suficiente para quebrar cualquier espíritu. Era una mirada que te desnudaba por completo, que conocía cada uno de tus secretos, cada una de tus fallas. Y su mera existencia era un recordatorio constante de tu propia condena. No había necesidad de tortura física, porque la tortura psicológica era absoluta. Otro concepto aterrador que intentó explicar fue la naturaleza del tiempo. Allí, el tiempo lineal, como lo conocemos,
No existía. No había día, ni noche, ni pasado, ni futuro. Solo un presente eterno y agonizante. Una hora, en nuestro mundo, podía sentirse como un siglo en ese lugar. Dijo que la peor parte era la certeza de que nunca terminaría. La esperanza, la simple idea de que las cosas podrían mejorar, estaba completamente ausente. Era un estado de desesperación pura y sin adulterar, sabiendo que ese momento de angustia era, y siempre sería, tu única realidad. Pero lo más perturbador de su testimonio no fue lo que vio, sino lo que entendió. Según él, el infierno no era una prisión creada por una deidad para castigar a los pecadores. Era algo mucho más personal y aterrador. Era el estado final al que llega el ser humano, cuando se queda completamente solo con su propia conciencia. Sin máscaras, sin excusas, sin nadie a quien culpar. No había un diablo con un látigo. El castigo no era externo, éramos nosotros mismos, enfrentando la suma total de lo que éramos, afirmó. En ese lugar, cada alma era su propio infierno personal, construido a medida con sus propios remordimientos y secretos. Cuando los médicos evaluaron al paciente, después de su regreso, no encontraron una explicación coherente. Su cerebro había estado privado de oxígeno durante un tiempo que, médicamente, debería haberlo dejado en estado vegetativo, o con daños cerebrales severos. Sin embargo, sus funciones cognitivas estaban intactas. Físicamente, se recuperó de manera asombrosa. Pero lo que sí cambió, y de forma radical, fue su conducta. Antes del incidente, era conocido por ser un hombre de negocios ambicioso, a veces despiadado, enfocado únicamente en el éxito material. Después, abandonó su carrera. No se volvió un fanático religioso, ni un predicador callejero. Simplemente se convirtió en una persona increíblemente consciente y responsable. Hablaba constantemente de la importancia de cada acción, de la carga que uno lleva, incluso cuando cree que nadie está mirando. Decía que la vida no era una carrera para acumular cosas, sino una oportunidad para aligerar la carga de la propia conciencia. Hoy, su testimonio sigue archivado como un caso atípico de experiencia cercana a la muerte. Para la ciencia, es probablemente una alucinación compleja, una construcción del cerebro bajo un estrés extremo, liberando una tormenta de neurotransmisores, antes de apagarse, una pesadilla lúcida. Para otros, es una advertencia, una visión real de una posible realidad post-mortem. Pero incluso los escépticos más acérrimos tienen que admitir algo inquietante. A lo largo de la historia, en diferentes culturas, religiones y épocas, han surgido relatos sorprendentemente similares. Personas que nunca se han conocido, separadas por miles de kilómetros y cientos de años, describen el mismo lugar oscuro, con las mismas reglas de tormento psicológico y autojuicio. Esto nos deja con una pregunta incómoda, una que resuena en el silencio de nuestras propias conciencias. Si un lugar como el que describió este hombre realmente existe, ¿es un destino al que somos enviados por nuestras acciones? ¿O es un estado latente dentro de nosotros? Un lugar que construimos nosotros mismos a lo largo de nuestra vida y que finalmente se despierta cuando ya no tenemos la capacidad de mentirnos. La idea de un infierno externo puede ser aterradora, pero la posibilidad de que el infierno sea simplemente enfrentarnos a nosotros mismos, sin filtros ni defensas, es quizás el pensamiento más terrorífico de todos. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si estas historias te hacen reflexionar, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.